Muy buenos días, estimadas y estimados colegas, invitados. Damos inicio en nombre de Dios y de la patria, espero, la última sesión de esta comisión mixta, hoy viernes 31 de mayo, para ver si podemos resolver el proyecto de reincidencia. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Qué raro suena esta campana. Señor secretario, por favor, de lectura a la cuenta. Debo informar que ha llegado un reemplazo en la integración de esta comisión mixta. La senadora señora Paulina Bodanovich será reemplazada por el senador don Pedro Araya. Asimismo, debo informar que el día de ayer ha llegado a la Comisión de Seguridad, pero como es esta la que representa al Senado en esta comisión mixta, debo informar en esta oportunidad del reemplazo permanente del senador señor Kusanovich por el senador señor Jaime Quintana. Muy bien. Regularizamos los reemplazos necesarios. Lo importante es que tenemos quórum para iniciar la sesión y por lo tanto vamos a comenzar. Tenemos, estimados colegas, entiendo 5 votaciones pendientes para cerrar el proyecto. El primero es el principio de oportunidad. El segundo es la interceptación de las comunicaciones, donde entiendo que se ha avanzado en un acuerdo y si no será por acuerdo, entiendo que hay posibilidad de mayoría. Luego está el artículo segundo, numeral 18, respecto de la reformalización. La cuarta votación sería lo que corresponde a lo que se ha denominado enajenado mental. Y el quinto es la responsabilidad penal juvenil. Ojalá podamos despachar el proyecto hoy. Nos lo ha encargado encarecidamente el Ejecutivo. La mesa del Senado también está en la tabla de hoy para la sala del Senado, pero si no es posible, no estamos obligados a hacerlo imposible, de tal manera que el proyecto saldrá cuando tenga que salir. Ojalá podamos despacharlo hoy día. Hay muchísima pega en seguridad. Y en ese contexto quiero señalarles además que este proyecto ha generado una alta expectativa respecto de lo que puede significar en su alcance y por lo tanto es importante intentar cerrar este capítulo y poder entrar a los otros proyectos que están en carpeta. Dicho esto, por la misma razón, vuelvo a utilizar la facultad que utilizamos ayer, acotando el número de intervenciones y el tiempo de las intervenciones de las y los señores parlamentarios. Y esto es porque de otra manera no vamos a poder resolver antes de las 13 horas, que es el plazo que tenemos para poder hacer el informe y llevarlo a la sala, ¿no? Si no fuera posible cerrar, bueno, vamos a convocar para el próximo lunes en los horarios que ya hemos convocado. Dicho esto, señor secretario, partimos. Muy bien. Siguiendo el orden del articulado y de acuerdo a lo que ha señalado el presidente, correspondería poner en discusión la discrepancia referida al denominado principio de oportunidad. Como ustedes saben, en el primer trámite constitucional, el Senado planteó intercalar en el artículo. ¿Evacuación? Averigua con el... Entonces una prueba por el... Hay que averiguar si la evacuación es real o es simulacro o es un ensayo de audio. Por el acto de mañana se están ensayando. Muy bien.
Entiendo que por la cuenta del día de mañana se están probando los sistemas. Como decía, en el primer trámite constitucional el Senado propuso intercalar un inciso segundo nuevo al artículo 170 que regula esta institución del principio de oportunidad. El inciso primero dice que los fiscales podrán no iniciar la persecución cuando se tratare de un hecho que no comprometiere gravemente el interés público, a menos que la pena mínima asignada al delito excediere la de presidio o reclusión menor en su grado mínimo, o que se trate de un delito cometido por un funcionario público. El precepto que se propone intercalar dice: tampoco procederá al ejercicio de esta facultad respecto del imputado que haya sido beneficiado con su ejercicio dentro de los 5 años anteriores al hecho que se trate, ni respecto de aquel que sea reincidente en ilícitos de la misma especie o que afecten al mismo bien jurídico. Es decir, se trata de una norma que vuelve sobre el tema central del proyecto, que es sancionar más eficazmente la reincidencia. En segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados suprimió esta enmienda, supresión que fue rechazada en tercer trámite por el Senado. Muy bien, como ya hemos dicho, vamos a acotar el número de intervenciones y también los tiempos, pero ofrezco la palabra. El Ejecutivo, el Ministerio Público, la Asesoría o los colegas. Por favor, no más allá de 2 minutos por intervención. Sí. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los senadores y diputados y diputadas presentes. Efectivamente, en la comisión técnica se trabajó... Si pudiera dirigir el micrófono, porque es direccional. Ahí sí. Que viene grabado el audio. Ya. Como decía, en la comisión técnica se trabajó una solución para esta herramienta que tiene el Ministerio Público para la persecución penal. A nosotros nos parece que es una herramienta significativa dentro del sistema y por lo mismo debiera tratar de mantenerse de la forma en que está actualmente vigente en el texto legal y se buscó una alternativa precisamente para resolver la controversia, señalando que básicamente no se podría utilizar esta atribución hasta por 2 años. Básicamente la propuesta es que tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto al imputado que hubiera sido beneficiado con su ejercicio dentro de los 2 a 3 años anteriores al hecho de que se trate, contado desde la resolución que tiene por comunicado el anterior principio de oportunidad. Eso a nosotros nos parece que es una buena solución para esta controversia. Entiendo que el otro 5 años. Entiendo que el Ministerio Público estaría de acuerdo también con esta solución y a nosotros nos parece que mantiene la herramienta en términos generales, disminuye el plazo y permite realizar adecuadamente el principio de oportunidad por parte del Ministerio Público. ¿2 o 3? Perdón, lo que ocurre es lo siguiente, para que lo tengamos todos claro. Hago una pregunta. ¿Todos y todas las señoras y señores parlamentarios tienen esta minuta? ¿Pedro, lo tienes? Si se la hacen llegar, porque a los titulares se la deben llegar, pero como el senador Araya... a ver, de acuerdo a lo que hemos estado revisando, el Senado planteó que dentro de los 5 años el fiscal no podría usar el principio de oportunidad. Eso fue lo que planteó el Senado, de tal manera entonces que lo obliga a investigar. La Cámara lo rechazó y por lo tanto queda sin plazo ese límite y por lo tanto el Ministerio Público puede utilizar permanentemente el principio de oportunidad. Esto es parte del corazón del proyecto, de lo que se ha denominado la puerta giratoria, ¿no? Hay dos plazos y 2 restricciones que generan lo que se ha denominado la puerta giratoria o el fin de la puerta giratoria, como sea. Como nosotros deberíamos, en definitiva, tomar decisión respecto de lo que viene de la Cámara, lo que viene de la Cámara es la eliminación de este tope, de este plazo que el Senado le puso al uso del principio de oportunidad.
Es facultad de esta comisión poder dejarlo como viene de la Cámara. La Fiscalía puede, todas las veces que quiera, no investigar las causas y sencillamente ni siquiera las archiva, no las investiga y punto, ¿ya? O retomamos lo del Senado o buscamos un punto intermedio como fue, por ejemplo, la sugerencia que ayer se planteó. Yo no voy a proponer ninguna fecha en este punto, de inmediato. O se propone una fecha intermedia que permita dar cuenta de la intención que tuvo el Senado de ponerle un tope y obligar a la Fiscalía a investigar luego de que ocurra efectivamente una reincidencia o no. Tenemos entonces las tres, lo que viene de la Cámara y dos alternativas: regresar a lo del Senado de 5 años o plantear un número distinto. Está abierto ese debate y lo propongo. Tiene la palabra la diputada Orsini, el fiscal nacional y alguien más había pedido, que no sé si fue el diputado Longton, me imagino que habrá pedido la palabra permanentemente, pero acotado a 1 minuto. Diputado Orsini. Gracias, presidente. El día de ayer aprobamos un límite a la suspensión condicional del procedimiento de 3 años desde que la persona imputada ha sido, entre comillas, beneficiada por la suspensión condicional, desde que se dicta la resolución en dicho sentido. Creo que el principio de oportunidad se aplica para delitos bastante menos gravosos, delitos que no afectan gravemente el interés público, que tienen una pena inferior a presidio menor en su grado mínimo, por tanto, por proporcionalidad, debiese quedar menor a los 3 años que aprobamos ayer. Y entendiendo que es parte del corazón del proyecto el poder establecer un límite para que no sea una facultad discrecional y absoluta por parte del Ministerio Público, yo creo que 2 años o 1 año eventualmente sería un plazo razonable que podríamos aprobar, presidente. Muchas gracias, diputada Orsini. Había pedido la palabra otro parlamentario por uso preferente en el uso de la palabra. ¿Había alguien? ¿No? Muy bien. Fiscal don Ignacio telonea siempre a su jefe, ¿no? Me hace señas que sí, yo sabía que el fiscal había pedido la palabra. Lo que pasa es, para que lo tengamos claro, habiendo un ministro en la sala, tiene uso preferente la palabra. No habiendo un ministro en la sala, lo usan los parlamentarios. Y segundo, y esto no es establecer una jerarquía odiosa, ¿no? Pero el reglamento es reglamento. Tiene la palabra, señor fiscal nacional. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todas las diputadas, diputados y honorables senadores que se encuentran presentes en la sala. Señor presidente, hemos sostenido durante toda la tramitación de este proyecto de que innovar en esta materia, es decir, modificar el artículo 170 incorporando un plazo, resulta inconveniente para el Ministerio Público, habida consideración de que nos priva de una herramienta que es útil para la organización de nuestros recursos y principalmente la focalización en la persecución de los delitos de mayor gravedad. El principio de oportunidad es posible aplicarlo a los delitos de bagatela, a las faltas de bagatela, tanto aquellas faltas que tienen solo pena de multa asociada como aquellos delitos que tienen pena que puede llegar hasta 540 días. Efectivamente, se puede aplicar a simples delitos, el delito en los cuales un imputado puede arriesgar pena de presidio menor en su grado mínimo, pero por otra parte es una herramienta que nos permite que la vaina, perdonen la expresión, la vaina no nos salga más cara que el sable. El proceso es un remedio para una enfermedad. En lo razonable, teniendo el Ministerio Público el deber legal y constitucional de emplear los recursos que se nos entregan en la persecución de los delitos más gravosos para no distraerlos en otros asuntos que producen menor daño social, al establecerse un plazo de 2, 3, 1, 5 años, se nos está obligando a investigar, o sea, a destinar recursos fiscales a la persecución de ilícitos que tienen una baja cuantía, una baja relevancia social y que en otras circunstancias probablemente no habríamos perseguido. Por ejemplo, lo que nos pasa con el retail, permanentemente. Por esas razones que hemos pedido que en esta materia no se innove y que se nos permite que se nos siga ejerciendo en las atribuciones que tenemos constitucionalmente. Sin perjuicio de ello, en caso de que esta comisión entendiese que es conveniente innovar sobre el particular, por supuesto,
de acuerdo con los fines por los cuales debe velar nuestra institución, lo conveniente es que ojalá el plazo sea lo más breve posible, ¿ya? De manera que esta prohibición se establezca solo para aquel imputado que es efectivamente contumaz, este sujeto que ha reincidido en una falta o en un delito con que arriesga pena de presidio menor en su grado mínimo, en un tiempo breve, ¿no? Y en consecuencia el planteamiento que hacía la diputada Orsini en orden a que esto se redujera a 2 años o eventualmente hasta 1 año, nos parecería que podría ser en esa consecuencia una segunda opción mejor. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor fiscal nacional. Diputado Leiva. Sí, presidente, mire, yo creo que parece una modificación más bien simple al 170, porque claramente son delitos que no comprometen el interés público y también están sometidos a un control jurisdiccional. Se tienen que solicitar al Tribunal de Garantía y está bien. Pero lo que quiero plantear, y también lo señalamos en la Comisión de Seguridad Ciudadana, en los multiinfractores, en las personas que inician el desarrollo de una carrera criminal, se parte justamente con pequeños delitos y de manera reiterada. Y hay que señalar que para llegar a un proceso penal, para que llegue una denuncia, es un tema netamente estadístico. No es que haya tenido, disculpando lo coloquial de la expresión, justo la única vez que cometió una falta, se le detuvo y llegó a un proceso. Estadísticamente es una persona que ha cometido, lamentablemente, esto lo infiero yo, muchos delitos y fue sorprendido en uno y denunciado. Que se le aplique el principio de oportunidad me parece perfecto. Hay que darle una oportunidad, pero hay que ponerle un límite para que esta herramienta no se utilice de manera indiscriminada. Porque si en la primera no me pasó nada, en la segunda tampoco me pasó nada, bueno, en la tercera sí, y como vamos a caer en una pena de simple delito, voy a tener una salida alternativa y voy a tener una suspensión condicional del procedimiento. ¿Cuántas veces me la van a aplicar? 2 o 3 veces más, insisto, de 2 o 3 delitos en donde me sorprendieron. Y después, cuando llego al final del proceso y no tengo salida alternativa, me aplica 18.216 y lo cumplo en libertad. Entonces, para que una persona efectivamente cumpla una condena en la cárcel, es que tiene una carrera ya desarrollada y va elevando el nivel de no solo de delitos, sino también de reiteración. Por eso es tan importante, porque se hablaba de que este proyecto lo que trata de conculcar o contrarrestar es la percepción de impunidad. Termino. Muchas veces la sensación de impunidad se da con estos pequeños delitos. El hurto, vuelve, sale, no le pasa nada, y eso genera una percepción de impunidad muy grande y que eleva la inseguridad que siente la ciudadanía. Por eso 2 años me parece un buen límite, presidente. Muy bien, gracias, diputado. Impunidad y corrupción son 2 cuestiones que tenemos que enfrentar a un Chile que no es el mismo Chile de hace 10 o 15 años atrás. Y solamente un dato. Cuando en Estados Unidos estaban en un problema, en algunos estados muy similar, el graffiti fue sancionado durísimamente. No me refiero al graffiti que tiene mensaje, al rayado de muro, y lo hicieron justamente por la sensación de impunidad que generaba, porque la persona que rayaba un muro público o privado, en la impunidad, en el siguiente acto, saltaba el cerco. Hay un principio que tiene que ver con la lección aprendida y, en fin, no vamos a entrar en ese detalle. Yo, última palabra, para ser equilibrado a la Defensoría, y vamos a votar. Creo que es razonable poner un límite. Esto es parte del corazón del proyecto, como señaló la diputada Orsini. Creo que un plazo obliga. Y por lo tanto no estaríamos en condiciones de asumir lo que definió la Cámara dejando sin este tope. Entiendo que hay opinión bastante generalizada, si no unánime, bastante generalizada, de que este plazo sea más acotado de lo que define el Senado y que 2 años podría ser un plazo adecuado para terminar con el problema que aquí se ha señalado. Voy a ofrecerle la palabra a la Defensoría, por favor, lo más breve que pueda. Muchas gracias, señor presidente. En 20 segundos, simplemente para señalar que estamos de acuerdo con lo que ha señalado la Fiscalía y agregar solamente un argumento adicional, que es que la mayoría de las causas que se oportunizan son causas las cuales normalmente van a absoluciones, digamos, a causas las cuales no hay mucha perspectiva de éxito en el proceso penal para el Ministerio Público y esa es una de las razones por las cuales toman esta decisión. Entonces, si se limita esa herramienta, puede implicar un gasto innecesario de recursos que va a terminar siendo infructuoso. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a usted. En todo caso, es cierto, la preocupación que tiene el Ministerio Público en la que se acaba de señalar es cierto. 2.800 causas por fiscal es algo que ningún país puede sostener. Y dicho sea de paso, ahora que ya estamos por iniciar nuevamente el debate, el proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público va en un sentido que no da cuenta de esta necesidad del Ministerio Público para terminar con la peor o una de las peores proporciones de fiscales por cada 100.000 habitantes, la peor de América. Estamos con 3,6 respecto de Colombia, que tiene 12, toda la OCDE que está sobre 11, Ecuador que tiene 7 y nosotros tenemos 3,6. Y además, en vez de tener las 1.200 causas, que fue el acuerdo cuando se corrige el diseño de la reforma procesal penal, que eran alrededor de 900 causas por fiscal, hoy día los fiscales tienen 2.800. Eso es imposible de asumir. Por lo tanto, el proyecto de fortalecimiento tiene que ir en relación a la carga de trabajo y ese proyecto no está ni por cerca en esa exigencia. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es eliminar la puerta giratoria, creo yo, esto es un comentario muy personal, pero darle las herramientas al Ministerio Público para que pueda asumir la carga que hoy día tiene. Muy bien, así las cosas, estimados colegas, vamos a votar la propuesta de 2 años que ha hecho la colega Orsini y que entiendo que tiene respaldo, si no unánime, mayoritario. Vamos a votar. Señor secretario. Muy bien. El presidente pone en votación el inciso segundo nuevo aprobado por el Senado en primer trámite constitucional con la única enmienda consistente en reemplazar la palabra 5 por 2. ¿Me puede...? Subsecretario. Sí. Se había eliminado. Lo que ocurre es que la propuesta de la mesa técnica es distinta a lo que aprobó el Senado. Sí, no, hubo un error, Y- subsecretario, y a la propuesta- porque hay un texto que la mesa técnica había propuesto, pero con un plazo que era distinto, que es el que estamos corrigiendo ahora. Vamos a corregirlo. Sí, Disculpe. vamos a corregirlo Sí. 2 años. Sí, exactamente, está en el texto. Lo que pasa es que el secretario estaba viendo el comparado y ahí no estaba esa última corrección. Disculpen. Él sí. normalmente es infalible, pero bueno. Efectivamente, lo que se ha puesto en votación es la propuesta que ha surgido del trabajo de los asesores, de los integrantes de la comisión mixta. Esta propuesta es la siguiente: incorporar en el artículo 170 el siguiente inciso segundo nuevo, 2 puntos. Tampoco procederá el ejercicio de esta facultad respecto del imputado que hubiere sido beneficiado con su ejercicio dentro de los 2 años anteriores al hecho de que se trate, contados desde la resolución que tiene por comunicado el anterior principio de oportunidad. Este es el texto que se pone en votación. Senador, señor Sandón. Senador Araya. Diputado señor Leiva. Diputada señora Plasencia. A favor. Diputada señora Orsini. A favor. Diputado señor Benavente. A favor. Diputado señor Longton. Presidente, ¿cómo vota? A favor. Muy bien, aprobada esta propuesta por unanimidad de presentes, 7 votos a favor. En todo caso, estimados colegas, debo señalar que lo que estamos tratando aquí son propuestas de solución de las discrepancias.
La Secretaría lo que hará será ensamblar y sistematizar el contenido que es lo que estamos votando, ¿no? Así que, en todo caso, no hay preocupación por aquello. Muy bien, vamos ahora a la siguiente votación que corresponde al artículo segundo numeral 9. Sí. Señor secretario. Mientras tanto, resumo, antes que el secretario lea la propuesta de la mesa técnica, debo señalar que del texto original la Cámara eliminó a los testigos dentro de quienes se había propuesto poder interceptar sus comunicaciones. Lo que queda entonces es no solamente, queda la víctima como agregado dentro de los que pueden interceptársele como técnica especial de investigación. Tenemos, entiendo, una discrepancia allí. Ofrezco la palabra una vez que el secretario haga su informe de cómo estaría la propuesta. Señor secretario. También desde el trabajo realizado por el equipo de asesores y habiendo sido este puesto en conocimiento de los integrantes de la comisión mixta, se plantea resolver esta discrepancia mediante dos proposiciones. En primer lugar, mantener sin modificaciones el texto del inciso primero del artículo 222. Y en segundo lugar, incorporar en el mismo precepto un inciso tercero nuevo del siguiente tenor. De igual manera, si se trata de la investigación de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de una asociación delictiva o criminal, la orden podrá afectar a la víctima cuando hayan fundadas sospechas basadas en hechos determinados de que pudiese aportar información relevante para el esclarecimiento del delito y la determinación de sus partícipes. Y la investigación de tales delitos haga imprescindible esta medida. Para que el juez autorice la medida señalada, el Ministerio Público deberá informar las medidas de protección que ha adoptado o que adoptará respecto de la víctima objeto de la medida. Muy bien. Muchas gracias, señor secretario. La mesa técnica, entiendo por acuerdo, decidió eliminar a los testigos. El Ministerio Público ha estado insistiendo en agregar a los testigos. Entiendo que ese es el punto. La Defensoría estaba por sacarlos, entiendo, ¿no? Los testigos también. O sea, hay una discrepancia que está dividida entre ambas instituciones públicas, pero la mesa técnica, compuesta por los asesores legislativos, había decidido sacar a los testigos, y ese es el acuerdo. Ofrezco la palabra. Brevemente, por favor. Señor subsecretario. Sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, señalar que efectivamente esta norma, la discrepancia de la mixta es solo una, y el segundo aspecto se agregó por decisión unánime de la comisión mixta a petición de la Fiscalía Nacional para resolver un problema que hay en la investigación principalmente de crímenes complejos, ¿ya? O vinculados con el crimen organizado. Entonces, la primera o la diferencia que hay que se trajo a la mixta tiene que ver con los requisitos para la interceptación de comunicaciones. Y ahí la Cámara hizo una innovación respecto al texto aprobado por el Senado, cambiando la O por el I, la I por el O, y generando requisitos alternativos y no disyuntivos. Entonces, lo que se ha visto y lo que propone la comisión mixta, o sea, la comisión técnica para la mixta, es que se mantenga el texto aprobado por el Senado, que es el texto vigente. Bueno, el texto vigente, no la modificación que hizo la Cámara, y entiendo que en eso tenemos acuerdo. Respecto a al segundo aspecto, que es lo que manifestó el fiscal nacional, que era necesario incorporar dentro de este artículo, pero que no es objeto de la mixta, ¿ya?
el Ejecutivo está de acuerdo con la propuesta que surge de la Comisión Técnica, que efectivamente la única discrepancia que tiene con el Ministerio Público dice relación con los sujetos a los cuales se les podrían intervenir los teléfonos. Y es, entre otras, las víctimas, principalmente para hacernos cargo de aquellos casos, por ejemplo, del secuestro, donde eventualmente puede ser relevante para la investigación interceptar el teléfono de la víctima. Sin embargo, nosotros también tenemos dudas, y ahí quizás el fiscal nacional puede explicar mejor por qué además quieren incluir los testigos, ¿ya? Nosotros tenemos dudas de que sea algo efectivo y que eventualmente no sea contraproducente también para la propia investigación o para aquellas personas que quieren ser, o aquellas personas que para la protección de los mismos testigos. Entonces nos parece que ahí el Ministerio Público es quien tiene que explicar de mejor manera cómo ellos consideran relevante o por qué consideran relevante incorporar, además de la víctima, que nos parece razonable de la forma que está propuesta en la Comisión Técnica, también a los testigos. Entonces, para mayor comprensión, diríamos que lo que propone la mesa es mantener el texto sin modificación en el inciso primero, o sea, se mantendría el I, no el O, lo que venía desde el Senado, y quedaría de la siguiente manera. A ver, primer inciso, dice, voy a leer los últimos párrafos. O que ella prepare actualmente la comisión o participación de un delito al que la ley le asigna pena de crimen y la investigación de tales delitos lo haga imprescindible. Así quedaría y en eso hay acuerdo, por lo tanto en el inciso primero estamos de acuerdo, ¿no? La discrepancia está, lo ha señalado el subsecretario de Justicia, en que debería sacarse de esta posibilidad de hacer interceptación a los testigos. Y entiendo que el Ministerio Público quiere insistir en aquello. Le ofrezco la palabra, señor Fiscal Nacional. Y le doy la bienvenida, perdón, antes que intervenga nuestro Fiscal Nacional, a las y los estudiantes que están en las tribunas. Siempre es bueno que la juventud que nos va a reemplazar a nosotros en tiempo breve se acerque a un poder del Estado como es el Congreso Nacional. Así que los saludamos muy afectuosamente. Bienvenidas y bienvenidos. Ahora sí, señor Fiscal Nacional, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, no es novedoso en nuestro ordenamiento jurídico y particularmente... Si pudiera acercar el direccional, sí, para que quede mejor la grabación. Muchas gracias. No es novedoso en nuestro ordenamiento jurídico y menos en nuestro Código Procesal Penal la posibilidad de que se desarrolle alguna medida intrusiva o alguna medida coercitiva especial respecto a un testigo que pueda entregar información útil. Me permito citar, por ejemplo, el artículo 85 sobre control de identidad, que hoy día es norma vigente en nuestro país, que establece que se puede practicar control de identidad no solo a la persona respecto a la cual existen indicios que habría cometido un delito, sino que también se puede practicar el control de identidad respecto a cualquier persona que pueda entregar información útil para el esclarecimiento de los hechos. Esos son, en principio, testigos, y que incluso con la posibilidad hasta de trasladarlo a la unidad policial. En consecuencia, que una diligencia de investigación pueda practicarse y que de alguna manera pueda afectar la libertad, algún derecho de un testigo, no es una innovación en nuestro derecho. ¿Por qué hemos insistido de esta manera y hemos llegado hasta acá a la comisión mixta? Para reiterar nuestros argumentos. Primero se trata, la norma que se está promoviendo es una regla que se refiere a la investigación de asociaciones, presuntamente de una asociación delictiva o criminal. Se está exigiendo que haya fundada sospecha, basada en hechos determinados, de que se pueda aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos y la investigación haga imprescindible esta medida. Y todo aquello bajo control judicial. Existe un conjunto de requisitos bastante exigentes. ¿Por qué pedimos que se incorpore a los testigos? Porque en ciertas circunstancias los testigos pueden entregar información útil, las conversaciones de los testigos pueden proporcionar información útil para el esclarecimiento de un derecho, porque sabemos que a propósito de crimen organizado, los testigos muchas veces tienen motivos razonables o comprensibles para no entregar espontáneamente y de forma libre toda la información útil que poseen a la policía o al Ministerio Público en el contexto de una investigación de esta naturaleza, por miedo, por amenaza, porque pueden eventualmente estar negociando el pago
del rescate, de la suma del rescate a espaldas de la policía y a espaldas del Ministerio Público, por razones que puedan ser comprensibles, porque estos que son testigos aparentemente pueden en realidad ser imputados, por eso se entiende también la posición de la Defensoría, porque esto puede contribuir con información útil para el esclarecimiento de los hechos y puede transformar testigos en imputados. Yo entiendo que eso les incomode. Y es aplicable en ejemplos simples a casos como este. Son casos teóricos, son 2 o 3 funcionarios de Carabineros van a controlar una medida cautelar a la que se encuentra sujeta una persona. En el lugar, llegan al lugar y mientras están controlando esa medida cautelar son víctimas de una emboscada. Esa persona cuya medida cautelar estaban controlando no es víctima. Ellos habían ido a cumplir su deber a controlar la medida cautelar. ¿Y esa persona es imputada? Ocurre que los Carabineros fueron al lugar y los estaban esperando a la hora que tenían que ir a controlar la medida. Los estaban emboscando en el lugar. Pero esa persona a la que le fueron a controlar la medida es un imputado. ¿Hay alguna razón para atribuirle la calidad de imputado? Pero no cabe duda que es un testigo. Y no cabe duda que, sumado a un conjunto de otros antecedentes, no basta esta mera situación. Podrían haber sospechas de que podría entregar algún tipo de información útil y que no la está entregando. Segundo ejemplo, un secuestro de un militar extranjero en Chile. Advertimos de que hay sospechosos que han ocurrido en los días anteriores y que han tenido un trato familiar con algunos de los guardias o algunos de los conserjes del edificio. Pero ese conserje que no está al día de los hechos, ¿lo transforma esa situación en imputado? Pero sin embargo, había consideración de las actividades previas porque podrían ser constitutivas de una preparación. Puede haber antecedentes o sospecha de que esa persona tiene alguna conversación que revele algún tipo de información, en la cual revele alguna información que pudiera ser útil para la investigación. No estamos hablando de un hurto-falta. O sea, estamos hablando de la investigación de ciertos hechos, de ciertos fenómenos criminales en los cuales ocurre con frecuencia que los testigos tienen temor de entregar información o eventualmente son testigos que no son tan testigos. Tenemos dudas de si tienen realmente la calidad de testigo o tienen otra calidad. El problema es que si les damos trato de imputados del principio puede ser eventualmente una imputación solo para los efectos de poder realizar una medida intrusiva. Eso sí podría ser una medida o una decisión audaz o desproporcionada. Entonces, señor presidente, efectivamente se trata de situaciones muy graves, muy extremas, en los cuales la propuesta del artículo del inciso tercero que se está discutiendo hoy día establece un estándar muy exigente para los efectos que puedan ser aprobadas por un juez, pero nos parece, insisto, que restringirlo solo a las víctimas podría impedirnos, privarnos de una herramienta de investigación útil que no advierte justificación para que sean excluidos de aquello los testigos, había consideración de este alto estándar de exigencia y de la existencia de un orden judicial. Este tipo de asunto que si se rechaza no se va al Estado de Derecho, pero podría probarnos de una herramienta muy útil para la investigación de delitos graves como los que he planteado. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, yo voy a pedir que las intervenciones sean lo más breve posible porque de otra manera no vamos a poder despachar el proyecto ahora en la mañana. Quiero señalar que voy a proponer votación separada de este artículo. Lo primero porque ya sabemos que la mesa técnica aprobó mantener el I del Senado, ¿no? Rechazando el O que venía de la Cámara y por lo tanto se la vamos a votar para poder avanzar. Este tercer inciso nuevo que estamos debatiendo hoy día fue una propuesta del Ministerio Público. La redacción de la minuta que ustedes tienen allí es una presentación del Ministerio Público donde la mesa técnica estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque exclusivamente se trata de crimen organizado. Son investigaciones que tienen que ver con crimen organizado. Se señala acá cuando se presume la existencia de una asociación delictiva criminal, ¿no? Y ahí se acordó mantener el texto planteado por el Ministerio Público, excepto solamente la interceptación de comunicaciones de los testigos. La palabra testigo es lo único que sale de ese texto. Quiero aclarar esto para que sepamos exactamente. Voy a ofrecer 3 palabras que están pedidas hace rato. Del subsecretario de Justicia, la Defensoría Nacional y la diputada Plasencia. Esas eran las palabras que estaban pedidas hace rato. Plasencia Orsini. Muy bien. Señor subsecretario.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Cuando se planteó abrir esto en la comisión mixta, el fiscal nacional dijo expresamente que una de las cosas que le interesaría que este proyecto pudiera innovarse es precisamente en este tipo de investigaciones que son de crimen organizado, es decir, delitos altamente complejos, lo ciego que podemos quedar porque las víctimas eventualmente estén no aportando con la investigación debido a la situación en la que se pueden encontrar. Y de hecho, dio expresamente el ejemplo de la investigación del caso del teniente Ojeda y eventualmente los de secuestro, donde las víctimas podrían, para no poner en riesgo a la persona secuestrada, tener ciertas negociaciones con los victimarios y por ende no aportar la información que se requiere para el éxito de la investigación, ¿ya? Circunscrito a eso, a nosotros nos parece que efectivamente la decisión de la Comisión Técnica o la propuesta de la Comisión Técnica en la que estamos de acuerdo con el Ministerio Público circunscribe ese caso a la víctima, ¿ya? Respecto a los testigos, creo que surgen dos problemas y dos cosas que hay que distinguir. Uno que plantea el fiscal nacional respecto a la posible colaboración o no de los testigos durante el proceso, ¿ya? Ahí nos parece que incluirlos dentro de la interceptación tiene dos problemas. Uno es que eventualmente se va a tener que revelar aquello en el juicio oral y el testigo va a quedar evidentemente expuesto, ¿ya? Nos parece que es mejor reforzar las medidas extrajudiciales de protección a los testigos para asegurar la colaboración, cosa que el proyecto ya hace. Las normas que hemos aprobado perfeccionan, y en particular en materias de investigación de crimen organizado, perfeccionan la protección para los testigos. Entonces nos parece que si lo que se busca es que los testigos colaboren de mejor manera en investigaciones complejas como esta, nos parece que la interceptación pareciera ser no necesariamente el mejor camino, y con las normas que ya hemos aprobado de protección a los testigos, nos parece que puede resultar mejor. Y respecto a un testigo que eventualmente se va a transformar en imputado, me parece que el Ministerio Público tiene las herramientas para cambiar la calidad del testigo imputado. Y para eso, cambiando la calidad de testigo imputado, puede realizar las interceptaciones que sean relevantes. Entonces, creo que para la víctima estamos de acuerdo nosotros como Ministerio de Justicia. La solución propuesta por la Comisión Técnica, en acuerdo con el Ministerio Público, nos parece adecuada. Y en ese sentido, circunscribirlo a la víctima es a nosotros lo que nos parece que mejor protege las garantías en el proceso. Con la palabra a la diputada Plasencia. Gracias, presidente. Sí, bueno, saludarlos a todos y a todas. No había tenido posibilidad de saludarlos ampliamente. Sí, yo en realidad, presidente, escuchando los argumentos, tiendo a concordar con lo que plantea el subsecretario. A mí me parece que esto se plantea una necesidad como de hacer barridos de intervención de comunicaciones, más que para proteger a los testigos o para intentar que ellos puedan aportar información relevante para buscar más imputados. Y yo creo que eso es un enfoque que a mí no me convence, porque además lo que se hace es relativizar derechos constitucionales de manera muy amplia. Y creo que eso es peligroso, no me convence. Tiendo a estar más de acuerdo entonces con la intervención que acaba de hacer el subsecretario. El desincentivo para ser testigo. O sea, si voy a ser testigo y frente a eso se me pueden interceptar las comunicaciones y rápidamente puedo ser objeto de pasar a calidad de imputado digamos, a partir de una calidad de testigo. Bueno, si hoy día la Fiscalía, el Ministerio Público tiene las herramientas para hacerlo, yo con esta justificación que he escuchado, la verdad es que creo que va a haber un desincentivo para ser testigo. El tema de la exposición de los testigos y de su identidad. Eso también me parece que es peligroso. Creo que frente a lo que plantea el fiscal presidente no queda claro si en sus ejemplos a veces parece estar hablando de testigos como si fueran imputados. Entonces creo que eso genera una confusión.
a la hora de, digamos, mostrar solidez de este argumento. Y lo otro, presidente, es que creo que en el caso de la interceptación de comunicaciones a las víctimas, a mí me parece que debiera estar mucho más claro el hecho de que está en peligro su vida o su integridad o también la de un tercero. Y eso creo que le da más como fuerza o solidez al argumento de la interceptación de sus comunicaciones. Gracias, presidente. A ver, yo había dicho que iba a dar 3 palabras, hay varias manos levantadas y en justicia no le puedo dar la palabra al diputado Longton si no se la doy a la diputada Orsini que la había pedido antes. ¿Está bien? La cede. Muy bien, mire, a ver, estamos aquí en un punto que yo creo que deberíamos poder resolver finalmente por votación. Y en ese contexto entonces voy a ofrecer la palabra que ya estaba comprometida a la Defensoría, diputado Longton, senador Araya, diputado Leiva, discúlpame, y cerramos y votamos. ¿Cómo vamos a votar? Vamos a votar el inciso primero donde no hay problema y se cierra. Y el inciso nuevo tercero lo vamos a votar tal como está en el texto de la mesa técnica, que es sin testigos. Si se vota como está en la propuesta de la mesa técnica, si se aprueba, así queda. Si se rechaza, votamos con la alternativa. Se entiende que siendo las discrepancias, los testigos, no el resto del texto, volveríamos a hacer para resolver. Esa es la fórmula. Perdón. Vamos en el orden, senador. A ver. Sí. El texto que tiene la mesa técnica. Lo que pasa es que el texto que se trae, senador Sandón, es el texto que ha propuesto la mesa técnica. Y la mesa técnica eliminó el término testigo, dejó víctimas. Por lo tanto, no era la propuesta original de víctimas y testigos, que era la propuesta original de la Fiscalía. Se corrigió y se sacó el término testigo. Exacto, eso es lo que acabo de explicar. Muy bien. Gracias por la aclaración en todo caso, senador Sandón. Nos salvó la mañana. Defensor. Muchas gracias, señor presidente. Por favor, lo más breve que puedan para ver si podemos resolver a lo menos este artículo. Presidente, voy a intentar ser lo más breve posible, pero quiero hacer presente que yo aquí discrepo radicalmente con la Fiscalía. Creo que esta norma es la norma más grave para nuestro Estado de Derecho que ha pasado en el último tiempo por este Parlamento, y voy a explicar el porqué. Toda medida intrusiva, es decir, una medida de investigación en el proceso penal que priva a una persona de derechos fundamentales, tiene que buscar un equilibrio entre 2 intereses contrapuestos. Por un lado, la seguridad pública, ¿cierto?, y el éxito del proceso penal, y por otro, los derechos fundamentales de la persona que sea afectada por esta medida. En este caso, estamos hablando de interceptación de comunicaciones, y ojo, no estamos hablando solamente de interceptación de la línea Entelo Claro. Esta norma se aplica a todas las comunicaciones, cosa que avance la tecnología en el tiempo, se va a poder interceptar WhatsApp, Zoom, ya existen otros métodos de interceptación de conversaciones en la lejanía. Hay malwares, ¿cierto?, que se pueden enviar al celular, como Pegasus, que ustedes lo conocerán, este programa de inteligencia israelí, que en muchos países ya existe, que permiten acceder al celular completo de una persona. Todo eso se ha regulado en el artículo 222. Y la propuesta del Ministerio Público es volver a revivir con otro texto la propuesta que fue rechazada en la Comisión de Constitución de la Cámara y después se aprobó en la sala de la Cámara sin mayor discusión, y que lo que hace es prácticamente borrar 2 derechos constitucionales de un plumazo sin ninguna ganancia clara en materia de seguridad. Voy a referir brevemente a 5 puntos. El primero, señor presidente, señores parlamentarios, es que en prácticamente todo el ordenamiento jurídico parecido al nuestro, que a nosotros nos inspiran, se exigen 3 requisitos para interceptar las telecomunicaciones. El primero es que haya antecedentes de participación, o que la persona participó o va a participar en un delito, que es el más importante. El segundo es que se trata de un delito de cierta gravedad, y el tercero es que sea necesario para la investigación. Lo que hace la propuesta del Ministerio Público es eliminar el primer requisito, que es el más importante, que es que se trata de una persona que haya participado o va a participar en un delito. Eso significa cargar al ciudadano, señor parlamentario, ciudadano inocente, que no ha hecho absolutamente nada, con la carga de que el Estado lo esté escuchando por delitos cometidos por terceros.
Eso está regulado así en Alemania, en Estados Unidos, pero también, ojo, en Argentina y en El Salvador, después de las modificaciones introducidas por el gobierno actual, que no creo que nadie pueda acusar de garantista. Señores parlamentarios, esta modificación es absolutamente innecesaria más encima. Ninguno de los ejemplos que ha entregado el Ministerio Público funciona. Si quieren pinchar a la víctima porque temen que haya autotutela, por ejemplo, en el caso en que se puede vengar, entonces en ese caso pasa a ser imputado. En los casos que indicó el fiscal nacional, el caso del teniente Ojea, ¿cierto? El caso de los 3 carabineros en el sur, son todos casos en los cuales hay antecedentes de las personas a que se está refiriendo el Ministerio Público han participado en un ilícito y por lo tanto se le aplica la ley vigente, el 222 inciso primero. Si se trata de una persona que ha prestado el celular o ha facilitado comunicación al imputado, se aplica el 222 inciso segundo actual. Si quieren geolocalizar el celular de la víctima o un testigo, se aplica el 218 ter. Como digo, ninguno de los ejemplos funciona. Ahora, señor presidente Mapuro, la supuesta límite que tiene esta norma es que es crimen organizado. Aquí quiero hacer una breve explicación. Crimen organizado, después de la ley de crimen organizado el año pasado, significa 3 personas que se han juntado para cometer 2 o más delitos. Nosotros tenemos una lista de los últimos 562 casos que no han ingresado. Miren los 10 primeros. ¿Qué tipo de asociación ilícita estamos hablando? Para hurto, para falsificación de instrumentos, para contratos simulados, para hurto, para estafa, para usurpación de nombre. Esas son las últimas que no han ingresado, señor presidente. Entonces, no son el Tren de Aragua. Estamos hablando de 3 personas a las que supuestamente cometieron 2 o más delitos. Y el peligro que tiene esta norma, señor presidente, es que cualquier delito que se cometa en el seno de una asociación lícita, de una empresa, de un sindicato, de un partido político, que se le atribuye a una persona, o sea, hay antecedentes que un gerente cometió un ilícito, ¿ya? El Ministerio Público puede ir donde el juez, acuérdense que el juez aquí no mira la carpeta, el juez solamente recibe una llamada al fiscal. Puede ir donde el juez y decirle, mire, el gerente de operaciones cometió un ilícito, creo que los demás del área deben saber. Y le va a poder pinchar el teléfono no solamente a los del área, sino que a los del área al lado, a los directores, a los subgerentes, a todo el mundo prácticamente. Esto es una carta blanca. Último punto, señor presidente. Tiempo. Último punto, es que esta norma es muy importante a nuestro juicio. Estamos a punto de cerrar la sesión. Señor presidente, déjeme terminar muy breve. Este artículo. Entre los años 2014 y 2016, según la tercera, señor presidente, hubo 60.000 interceptaciones telefónicas, 20.000 por año. Las interceptaciones telefónicas, si son irrelevantes, se tienen que destruir. Si son relevantes, se tienen que agregar un proceso penal. Nosotros defendemos el 90% de las causas. Esos registros nunca se agregaron, la gran mayoría, a procesos penales, ni tampoco llegó la notificación al afectado de que fueron destruidos por imperceptibles. Quedan en una caja negra que se presta para explotación y para mal uso y para coacciones futuras. Eso es un peligro, señor presidente. En resumen, esta norma permite interceptar teléfonos, permite grabar a las personas en su casa, porque se aplica el 226A, la regla del 222, permite grabar lo que las personas hablan en su propio domicilio. Por eso, señor presidente, no consideramos que sea proporcional extender esta norma a terceros y solicitamos a la comisión que tenga bien rechazar la modificación en cuanto a agregar los testigos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Les voy a pedir que seamos extremadamente breves, por favor, para intentar resolver a lo menos este artículo en esta sesión. Ya está claro que no lo vamos a despachar hoy día, ¿no? Diputado Longton, lo más breve que pueda, sí, senador Araya y diputado Leiva, y cerramos y votamos. Yo tenía dudas, pero que con la intervención de la Fiscalía quede absolutamente claro y estoy de acuerdo con el criterio del fiscal nacional. Para tratar de dar una argumentación distinta a lo que dijo el fiscal, me parece que asumir de que el Ministerio Público va a ocupar esta información para fines distintos a lo que establece la norma me parece que es un prejuicio equivocado. Porque la norma es absolutamente clara de que esta información tiene que primero pasar por un control judicial y que tiene que ser información relevante que haga imprescindible esta medida. Esos son elementos fundamentales, presidente, para efectos de determinar que para interceptar comunicaciones de los testigos tiene que precisamente estar estos elementos que son determinantes. En segundo lugar, presidente, estamos cada vez con mayor cantidad de imputados desconocidos. Y eso tiene que ver precisamente porque el crimen organizado muchas veces actúa sin razonamiento aparente respecto a la vinculación con la víctima, presidente. Y eso obviamente que dificulta la investigación. Y la intimidación, las amenazas y muchas veces la extorsión en la cual los testigos son objeto de los testigos, terminan obviamente la falta de este tipo de elementos impidiendo tener un éxito en la investigación, presidente, y eso se está haciendo cada vez más habitual. El testigo puede ser imputado, el testigo puede ser eventualmente víctima,
Y esos elementos son muy difíciles de determinar si nosotros los circunscribimos solamente a la víctima, presidente, y por eso me parece que esta norma es determinante considerando cómo ha cambiado el fenómeno delincuencial en nuestro país y cómo la criminalidad, a propósito del crimen organizado, presidente, está penetrando fuertemente en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado Longton. Senador Araya, le ofrezco la palabra. A continuación, el diputado Leiva y cerramos con el diputado Benavente, que ha estado insistentemente reclamando también su derecho de haber levantado la mano hace rato. Gracias, presidente. Simplemente 3 ideas en el tema. Primero, un tema de precisión conceptual. Aquí se ha hablado que esta medida es respecto al crimen organizado y no necesariamente sobre el crimen organizado, sino lo que nuestra legislación define como asociación delictiva o criminal. ¿Por qué hago esta precisión? Porque seguramente muchos colegas creativos que busquen la historia de la ley probablemente señalen que esta medida, cuando se autorizó, si es que se aprueba, era para crimen organizado, lo que no necesariamente es lo mismo que asociación criminal. Entonces dejo constancia para la historia de la ley que ese es el sentido, es para la asociación delictiva criminal que está definida en nuestro Código Penal en la última modificación que realizamos. Lo segundo, hay que tener presente que, a diferencia de lo que piensa el defensor, lo que se busca con esta medida es un bien superior, que es el esclarecimiento de un hecho punible que ha afectado a la sociedad en su conjunto, y en base a eso tienen que ceder las pretensiones individuales o los derechos personales. Yo no soy partidario de lo que plantea la mesa técnica. Yo creo que en esto hay que incluir a los testigos. Si nosotros queremos esclarecer delitos, tenemos que ir un paso más allá, y en esto incluiré a los testigos. Y lo último, en honor al tiempo, no me hace mucho sentido la última exigencia que se le coloca a la autorización de esta medida, que se le informe al juez de garantía las medidas de protección que está tomando el Ministerio Público. Yo creo que esto no tiene mayor sentido y no guarda relación con lo que debieran ser los requisitos efectivos para otorgar la medida, que son los que se señalan en la primera parte del artículo, que se pueda aportar información relevante para esclarecer el delito y que esto sea imprescindible para la investigación. No veo la necesidad que el Ministerio Público tenga que estar informando las medidas. Y por último, señalar que las medidas de interceptación telefónica, nos guste o no, tienen un control judicial. Uno podrá discutir la validez de ese control judicial, pero hasta donde hemos sabido, buena parte de las autorizaciones judiciales que se otorgan para este tipo de medidas han sido exitosas, no han habido problemas, salvo un caso puntual que hoy día está conociendo la justicia, pero en general tiendo a pensar que los jueces de garantía son bastante prudentes a la hora de conceder este tipo de medidas. No es que el Ministerio Público reciba un cheque en blanco para interceptar comunicaciones. Dicho eso, yo pediría incluir a los testigos dentro de los posibles sujetos para intervenir sus comunicaciones. Gracias, senador Araya. Diputado Leiva, brevemente, por favor. Muchas gracias, presidente. Mire, lo que se persigue efectivamente es cómo esclarecemos delitos en un entorno complejo como el que tenemos hoy día. Es un fenómeno totalmente distinto. Se han dado varios ejemplos. En mi opinión, primero, al estar de acuerdo en el inciso primero de subir el estándar con la conjunción copulativa, vale decir, son ciertos casos complejos. La definición de acción delictiva o acción criminal fue producto de la modificación de la 21.577 en su artículo 292, y así lo aprobamos. Por eso cuando el defensor, por su intermedio, presidente, decía, oye, ¿solo 3 personas? Sí, porque hemos llegado a un estadio tan complejo en materia de seguridad que es necesario tomar providencias que permitan esclarecer y llegar a una condena. Yendo a la fuente, señor presidente, ¿quién es un testigo? Un testigo es aquella persona que por cualquier motivo conoce los hechos que se cometieron o que tiene conocimiento de la forma en que se cometió un delito. Pero ese testigo no siempre tiene la voluntad de declarar, no siempre tiene la voluntad de aportar. No solo porque lo establezca la norma, sino porque el crimen organizado presiona y coacciona para que efectivamente no declaren. Por eso, tener la posibilidad de interceptar comunicaciones como otro medio de prueba para esclarecimiento de delitos graves, como presupone el artículo primero del artículo 222, siempre sometido a la tutela jurisdiccional, siempre con la autorización de un tribunal. Y que lamentablemente ahí tengo una diferencia con la Defensoría, que siempre se parte del prejuicio de que se va a actuar mal. Siempre el fiscal va a tomar una medida inadecuada, siempre el juez va a desoír lo que eventualmente constituye que se conculca alguna garantía individual que está aprobada por el juez. Por eso estoy de acuerdo, presidente, en que los testigos estén incorporados, porque además muchas veces las propias víctimas son testigos de sus propios delitos. Muchas gracias, presidente. O el único testigo. Última palabra, diputado Benavente. No hay más palabras, defensor. Esas son las reglas del juego, las dije desde el principio. Diputado Benavente, por favor, brevemente.
Y vamos a votar. Diputado Benavente. Gracias, presidente. Presidente, yo suelo coincidir en general en este proyecto con el Ministerio Público, pero esta vez tengo una discrepancia. En primer lugar, aquí se habla de que es para el crimen organizado. La verdad que como está redactada la norma, al crimen organizado hay un concepto más bien, llamémoslo popular, digamos, en que nos imaginamos a bandas criminales, etcétera. Pero aquí la norma es bien clara que habla de una asociación delictiva o criminal. Y las asociaciones delictivas o criminales son una pluralidad de personas, más de 2, y según cometan un simple delito o según se concerten para cometer un crimen. Eso es lo que distingue nada más una asociación delictiva o criminal. Y en tal sentido, a ver, los ejemplos que dio el Ministerio Público son válidos, pero también hay muchos otros. 3 personas, 3 integrantes de la barra de un equipo de fútbol que a la salida de un estadio saquean el negocio que está al frente del estadio y un espectador de ese equipo tiene la mala suerte de ir pasando por ahí, ya se transforma en testigo del hecho y puede ser su comunicación interceptada. Entonces, la verdad es que como está redactada la norma, a mí me parece, presidente, que también esto podría derivar en tener una especie de gran hermano sobre nosotros. Yo, respecto a la víctima, no tengo ninguna duda en aprobarlo, pero respecto a los testigos tengo esa aprehensión. Por último, si respecto a los testigos esto fuera respecto de ciertos delitos, quizá eso sería más prudente. Gracias, presidente. Muy bien. Colegas, por favor les pido atención porque voy a señalar cómo vamos a votar. Tenemos 2 incisos que votar. Por favor, si me prestan atención para que no haya confusiones respecto de la votación. Estimados colegas, por favor, les pido atención. Le estoy pidiendo atención para que no haya confusiones de cómo vamos a votar. El primer inciso se propone mantenerlo con la propuesta del Senado, que es el I. Ya leí el texto y por lo tanto entiendo que ahí no hay confusión. Vamos a votar. Vamos a votar el inciso tercero nuevo, que no estaba en el proyecto debatido originalmente, que fue una propuesta del Ministerio Público y que la mesa técnica quitó del texto propuesto la palabra testigo. Por lo tanto, se queda con las víctimas, pero sin testigos. El debate ha sido hoy día con o sin la palabra testigo. Como el texto propuesto no presenta la palabra testigo, es lo que vamos a votar. Secretario, para que me corrija si me equivoco. Si la votación es favorable, se queda como está el texto propuesto por la mesa, sin la palabra testigo, y con un último párrafo que lo agregó la mesa y en donde el proponente de este tercero nuevo, que es el Ministerio Público, está de acuerdo, y es el texto que dice: para que el juez autorice la medida señalada, el Ministerio Público deberá informar las medidas de protección que ha adoptado o que adoptará respecto a la víctima objeto de la medida. Eso lo agregó la mesa técnica, el proponente estuvo de acuerdo y por lo tanto va a ser parte del texto. Si se aprueba el texto propuesto por el Ministerio sin la palabra testigo, así queda. Si se rechaza, volvemos a una nueva propuesta, porque así se entiende, que es el mismo texto agregando el término testigo. Si se aprueba, así queda. Si se rechaza, no hay norma. Quedamos como estamos porque la actual norma no contiene lo que el Ministerio Público propuso agregar al actual proyecto. ¿Estamos claros? Muy bien, en votación. Muy bien, según lo explicado, se pone en votación en primer lugar la enmienda aprobada por la Cámara de Diputados para reemplazar la conjunción I por O. Los que votan a favor están apoyando la propuesta de los diputados, o sea, reemplazar la I por O. El senador, señor Osandón, ¿cómo vota? Rechazo. Senador Araya. En contra. Senador señor Quintero.
Quintana, perdón. Bienvenido, buenos días. ¿A favor? Perdón, estimados colegas. Tengo la sensación, me voy a tomar una atribución, estamos votando. Me voy a tomar una atribución. Y la atribución es volver a explicar el inciso primero. Había acuerdo unánime en la mesa de regresar a la palabra y, no al o. Y en eso había acuerdo absoluto. Por lo tanto, yo no le voy a pedir reconsideración del voto, pero quiero que consideren ese tema, que la mesa por unanimidad acordó mantener el y, no el o. ¿Sí? Ese era todo, y se suponía que eso estaba aprobado. Lo estoy viendo porque aparentemente hay discrepancia, yo no voy a juzgar eso. No, ¿estamos? Eso es todo. Estamos votando solamente el inciso primero. Eso es, pues. Esa es la que estamos votando ahora. No, la estamos votando, pero es solamente el inciso primero. Si ustedes quieren reconsiderar, por favor, en base a mi atribución, porque entiendo que hay una confusión, podemos volver. Bueno, muy bien. Le voy a hacer caso por esta vez al senador Sandón y entendiendo que de la mesa viene con unanimidad, voy a preguntar si habría unanimidad. ¿Sí? ¿Hay alguien que se oponga a la unanimidad? Muy bien. O sea, bien valió mi acotación porque fue por unanimidad, finalmente. Muy bien, la Secretaría entiende que hay unanimidad para rechazar la enmienda propuesta por la Cámara de Diputados. Así es. En segundo lugar... Prevalece el I para que lo tengamos todo claro. Eso Muy bien. significa. En segundo lugar, se pone en votación el texto elaborado por la mesa técnica para el nuevo inciso tercero que no incluye a los testigos. Este inciso dice, de igual manera, si se trata de la investigación de hechos que hagan presumir fundadamente la existencia de una asociación delictiva o criminal, la orden podrá afectar a la víctima cuando haya fundadas sospechas basadas en hechos determinados de que pudiese aportar información relevante para el esclarecimiento del delito y la determinación de sus partícipes, y la investigación de tales delitos haga imprescindible esta medida. Para que el juez autorice la medida señalada, el Ministerio Público deberá informar las medidas de protección que ha adoptado o que adoptará respecto de la víctima objeto de la medida. Senador señor Osandón. Senador señor Araya. Senador señor Quintana. Diputado señor Leiva. Diputada señora Plasencia. A favor. Diputada señora Orsini. Diputado señor Benavente. A favor. Diputado señor Longton. En contra. Presidente, ¿cómo vota? A favor. Hay 9 integrantes de la comisión mixta presentes y el resultado de la votación es de 5 votos a favor y 4 en contra. Por lo tanto, se aprueba la propuesta. Aprobada la propuesta, por lo tanto, no habría tercera votación para incluir la palabra testigo por cuanto fue rechazada. Presidente, perdón, hay una cuestión menor, ¿Perdón? pero... A ver, espera. ¿A favor? Sí, exactamente. Sí. Exactamente. No, quiero referirme a otra cuestión. La Secretaría solicita autorización de la Comisión para efectuar algunas enmiendas menores de redacción. Básicamente, si se fijan, en las últimas 3 líneas aparece repetida 4 veces la palabra medida para referirse a 2 instituciones distintas. ¿Autorizamos a la Secretaría para que haga este ajuste de forma? Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Estimados colegas, estamos en la hora. Sin embargo, a lo menos, tenemos un artículo
que yo creo que por la historia que uno recopila pudiera requerir debate. Pero tenemos el enajenado mental, donde yo creo que vamos a poder despachar rápidamente, y también la responsabilidad penal juvenil. Les propongo una prórroga de 15 minutos iniciales. Varios de nosotros tenemos otras comisiones ahora, pero creo que bien vale la pena intentarlo, a ver si podemos despachar. ¿Les parece que podamos prorrogar 15 minutos? ¿Habría acuerdo? Muy bien, por favor, se instruye. Voy a dejar reformalización para el final, porque entiendo que esto es lo que requiere un poquito más de debate. Vamos al artículo segundo, el del 31, respecto del enajenado mental. Señor secretario. En relación con esta materia, en el primer trámite constitucional no hubo propuesta por parte del Senado. En cambio, la Cámara de Diputados, en segundo trámite, aprobó incorporar en el artículo 458, a continuación del punto final, la siguiente oración. Si se suspende el procedimiento conforme a lo indicado precedentemente, no se modificarán, revocarán ni se suspenderán por ese solo hecho las medidas cautelares decretadas en contra del imputado respecto del cual se hubiere decretado la suspensión. Analizado este tema en la mesa técnica, de su seno surge las siguientes dos propuestas. En primer lugar, sustituir en el inciso primero del artículo 458 la expresión antecedentes que permitieran presumir por la frase antecedentes calificados que permitieran presumir fundadamente. De manera que el inciso primero quedaría imputado enajenado mental, cuando en el curso del procedimiento aparecieran antecedentes antecedentes calificados que permitieran presumir fundadamente la imputabilidad por enajenación mental del imputado, etc. Y en segundo lugar, incorporar a este artículo 458 un inciso final nuevo que dice: mientras no se reciba el informe del inciso anterior, el juez podrá otorgar, mantener, sustituir o revocar las medidas cautelares señaladas en el título quinto del libro primero, o bien disponer la internación provisional prevista en el artículo 464, según resulte más idóneo a los fines del proceso y a la condición del imputado conforme a los antecedentes del procedimiento. Estimados colegas, aquí hay que hacer además una precisión. Recordemos que se rechazó lo aprobado por la Cámara, quedando después como propuesta de la mesa lo que hoy día es la primera modificación. El colega Benavente hizo una propuesta complementaria para darle la atribución fundada al juez. Esto en justicia así corresponde, por lo tanto el inciso final nuevo que lo propone el diputado Benavente está amarrado necesariamente con lo que se propuso desde la mesa técnica, porque es complemento de aquello, ¿ya? Dicho esto, le voy a pedir encarecidamente, porque le voy a dar la palabra al defensor, que sea breve, por favor. Tiene la palabra. Sí, muy brevemente. El objeto de la indicación del diputado Benavente, la moción del diputado Benavente, originalmente la verdad que tiene sentido, porque lo que quería hacer esa indicación era convertir en ley algo que era jurisprudencia constante, ¿cierto?, y coherente de la Corte Suprema desde hace más de 10 años, que consiste en que la suspensión del procedimiento para pedir el informe psiquiátrico, que se refiere al artículo 458, no suspende las medidas cautelares vigentes. O sea, si hay una persona que es peligrosa, ¿cierto?, se pueden mantener medidas cautelares. Ahora, ¿qué es lo que hacen los tribunales actualmente?
Si la persona hay antecedentes de que la persona tiene un problema de salud mental grave, en lugar de dejarlo en prisión preventiva, lo dejan en internación provisional, que es el encierro en un hospital psiquiátrico. Si no hay cupo en el hospital psiquiátrico, la persona queda en la ASA, que es el área de salud de los centros penitenciarios, o sea, en la cárcel, pero en una situación especial. Si no hay cupos tampoco en el ASA, queda en un pabellón normal, pero sujeto a resguardos especiales y con el compromiso, porque no está en prisión preventiva, sino que en internación provisional, y para resguardar su vida, porque ya tenemos 5 muertos el último año, ¿cierto?, de imputables en cárceles, de trasladarlo lo antes posible cuando se abre un cupo al hospital psiquiátrico. El problema que tiene el acuerdo de la mesa, de los asesores, ¿cierto?, como está redactado ahora, es que abre la posibilidad de que pese a que el juez estime que hay antecedentes serios, calificados, que la persona tiene un problema de salud mental severo, aún así el juez lo mantenga en prisión preventiva. Cuando lo lógico sería que si el juez, ¿cierto?, considera, no, esta persona hay antecedentes serios que tiene problemas psiquiátricos, lo mando a internación provisional y el proceso se encamina hacia una medida de seguridad. Si no hay antecedentes serios de que tiene problemas psiquiátricos, entonces lo deja en prisión preventiva y proceso normal. La norma en sí es ilógica si permite la prisión preventiva, porque hay una incoherencia en los términos. O sea, el juez dice, sí, yo creo que tiene problemas psiquiátricos severos, debería encaminarse a una medida de seguridad, pero pese a ello lo voy a dejar en prisión preventiva. ¿Para qué se va a usar esta norma? Cuando no hayan cupos en los hospitales psiquiátricos para evadir, perdón que lo diga así, la responsabilidad del Estado. Porque si la persona queda en prisión preventiva, entonces, digamos, el riesgo para su vida e integridad física es el riesgo común de cualquier preso y no está ese tema adicional de que es una persona con problemas psiquiátricos. Entonces, por eso nosotros proponemos, para cerrar, señor presidente, que se adopte la propuesta previa que tenía la comisión de asesores, en el sentido de que se puedan decretar medidas cautelares, ¿cierto?, pero las del 155 o la internación provisional, sacando la prisión preventiva para mantener la situación, lo que hoy día se hace en tribunales. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. En todo caso, eso no ha estado en debate, su última sugerencia. Yo quiero señalar para comprensión total de todos y todas, es que el objeto de este artículo es que en el caso de cometer este tipo de delitos que ya se han señalado, esta persona queda a resguardo y será atribución y decisión fundada del juez donde lo deja. Lo importante es que esté a resguardo. Será en un hospital psiquiátrico, será en un centro de reclusión, pero no puede quedar en ninguna otra parte por constituir un riesgo para la sociedad. Le voy a ofrecer la palabra al subsecretario. Ha pedido la palabra el diputado Benavente, senador Sandón. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. A nosotros nos parece que el problema que tenemos hoy con lo que está en la comisión mixta es que la modificación que hizo la Cámara rigidiza lo que hacía la práctica en el sistema. Es decir, la modificación que hace la Cámara es que las medidas cautelares que se habían aprobado no se van a poder modificar o revocar conforme a los antecedentes calificados, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Es que eso efectivamente nos genera el problema de que eventualmente una persona que tiene antecedentes calificados de tener enajenación mental va a mantener la medida cautelar que tenía y eventualmente esa puede ser la prisión preventiva, ¿ya? Ese es el problema que tenemos. No logro entender lo que plantea la Defensoría porque precisamente la decisión o la propuesta de la Comisión Técnica es recoger lo que se hace en la práctica, tal y como expresó la Defensoría. En la práctica, una vez que hay antecedentes calificados, el juez toma la decisión respecto tiene el abanico de posibilidades de tener alguna de las medidas cautelares que dispone conforme al Código Procesal Penal o eventualmente establecer la internación provisoria. Y eso es precisamente lo que está proponiendo la mesa técnica que quede en el proyecto, es decir, entregarle la atribución al juez para que en el conjunto de medidas que tiene, considerando que una persona tiene antecedentes calificados, tome una decisión. Y eso es precisamente lo que dice la Defensoría, que es lo que ocurre hoy en la práctica. Y eso que ocurre hoy en la práctica lo estamos estableciendo en el proyecto y nos parece que en ese sentido es bastante razonable que el juez, que ya conoce de estos temas, tal y como ha expuesto la Defensoría, quede debidamente establecido en el proyecto y con eso se tome la mejor decisión respecto a la medida cautelar o la internación provisoria conforme a los antecedentes que está teniendo a la vista, en este caso, que permitan presumir fundadamente de que tiene algún tipo de enajenación mental. Eso, presidente. Por lo tanto, nosotros como Ejecutivo apoyamos la propuesta de la mesa técnica, nos parece una buena solución a este problema. Gracias, señor subsecretario. Diputado Benavente,
le ofrezco la palabra. No sin antes saludar a una nueva delegación de estudiantes y que deseo manifestarle desde esta comisión mixta, donde estábamos discutiendo un proyecto muy importante para la Administración de Justicia, como es la reincidencia. En esta sala es una comisión mixta de diputadas, diputados y senadores. Les damos la bienvenida. Gracias por venir. Diputado Benavente. Gracias, presidente. A ver, presidente, la norma actual del 458 del Código de Procedimiento Penal dice que cuando existan antecedentes que permitan presumir que el imputado puede tener alguna enajenación mental, el juez por ese solo hecho decreta o encarga un informe psiquiátrico y por ese solo hecho suspende el procedimiento. Pero ¿qué ocurría en la práctica? Que muchos jueces, y así también lo confirmamos en la comisión en la Cámara de Diputados, muchos jueces por el solo hecho de suspender el procedimiento, no obstante había un vacío legal, también levantaban las medidas cautelares, en este caso específicamente la prisión preventiva. Entendían que la suspensión del procedimiento acarreaba necesariamente levantar la medida cautelar de la prisión preventiva. La indicación original y aprobada por la Cámara, pero rechazada por el Senado, decía que el juez, por el solo hecho de suspender el procedimiento, no implica levantar las medidas cautelares, independiente que sí se podían invocar las normas generales para levantar las medidas cautelares, pero la suspensión del procedimiento no implicaba levantar la cautelar mientras no llegara el informe. Ahora, es cierto que a veces los informes tardan más de la cuenta, pero también es cierto que esta norma era utilizada también para, de una u otra manera, buscar levantar la prisión preventiva cuando habían muchos imputados que su condición mental no era tal y se presentaban antecedentes que la norma decía antecedentes, nada más. Entonces, a mí me parece que la solución intermedia que propone la Comisión Técnica, en parte cubre, primero llena el vacío legal. Llena el vacío legal, ¿por qué? Porque ya el juez tiene que decidir si se mantienen, se modifican o se levantan las cautelares. Primer punto. Y segundo, pone un requisito extra a los antecedentes. No pueden ser cualquier antecedente, sino que antecedentes calificados que permitan presumir fundadamente que hay una condición mental del imputado que pudiese llevar posteriormente a su inimputabilidad. Así que eso, presidente, a mí me parece razonable la propuesta técnica, considerando que la norma original que fue aprobada en la Cámara fue rechazada totalmente en el Senado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Benavente. Última palabra, senadora Sandón. Muy corto, presidente. En Chile no existen lugares para tener a los enajenados mentales, porque ¿hasta cuándo legislamos para cosas que no existen? Si deben haber 2 cubos en la región metropolitana con suerte y se arrancan en 2 minutos. Si este enajenado es un pirómano, por ejemplo, el que quemó Valparaíso y que murieron 135 personas, se va a ir al otro día, ¿no? Es más, yo creo que va a poder pedir hasta un Uber de adentro y va a salir. Entonces, para eso está el juez que aplique su criterio. Creo que esto es de sentido común. Lo mismo de los testigos, yo creo que nos caímos en la cuestión anterior. Si es evidente que y sobre todo los que viven en ciertos lugares en que saben que los testigos son víctimas, pues, si viven al lado son los vecinos, por miedo no van a hacer nunca nada. Pues. Si le acabamos de quitar la herramienta al fiscal para poder investigar por ese lado, eso es objetivo. Lo otro es mentira. Gracias. Gracias, senador Sandón. Solo una precisión. Las respuestas estructurales que el Estado se dicta para sí son atribución del Ejecutivo. Nosotros estamos legislando para que el juez tenga la obligación de definir dónde lo deja, pero no lo puedes mantener en la calle o suspender un procedimiento. Creo que es una buena medida, entendiendo el punto, senador. Bien, vamos a votar. Vamos a votar y vamos a votar... a ver, tenemos... Yo les propongo lo siguiente, son dos incisos, pero uno está asociado con el otro. Por lo tanto, les propongo votarlo en paquete los dos. ¿Sí?
Entiendo que hay voluntad de aprobar, yo no quiero influir en nadie, pero entiendo que así es, por las intervenciones que han habido. Secretario. Muy bien. El presidente ha puesto en votación conjuntamente dos modificaciones que se proponen desde el equipo técnico para el artículo 458. La primera, para sustituir en el inciso primero la expresión antecedentes que permitieren presumir por la frase antecedentes calificados que permitieren presumir fundadamente. Y, en segundo lugar, para incorporar un inciso final nuevo del siguiente tenor. Mientras no se reciba el informe del inciso anterior, el juez podrá otorgar, mantener, sustituir o revocar las medidas cautelares señaladas en el título quinto del libro primero o bien disponer la internación provisional prevista en el artículo 464 según resulte más idóneo a los fines del proceso y a la condición del imputado conforme a los antecedentes del procedimiento. Estas dos proposiciones se votan conjuntamente. ¿Cómo vota el senador señor Sandón? O sea, yo voto a favor de que quede lo que acordó la mesa técnica. Muy bien. Senador Araya. Senador Quintana. Diputado señor Leiva. Perdón, les ruego que enciendan los micrófonos por el registro, nada más, por favor. ¿Sí? Diputada señora Plasencia. Por supuesto. Pidió un segundo. Está evaluando su voto. ¿Pero puede saltar? Diputado señor Benavente. A favor, presidente. Diputado señor Longton. A favor. Estamos votando, Mike. La votación se debe realizar sin interrupciones. Ya. Sí, sí. Es estrictamente, como se señaló antes de iniciar la votación, esta se refiere estrictamente a la propuesta de la mesa técnica. Es toda la mesa técnica, independientemente de su origen o quién la haya propuesto, esta es la propuesta de la mesa técnica. Y respaldada tanto por la Defensoría, la Fiscalía Nacional y el Ministerio de Justicia. No opina la Defensoría. Muy bien. Sí, perdón, le voy a dar un segundo. El fair play es bueno en política también hasta un cierto límite. No, yo aplico el fair play, con tal de avanzar y avanzar bien. Muy bien. Votemos, por favor. Muy bien. Lo que se está votando fue lo que se leyó al inicio por la Secretaría. Si es tan gentil, diputada señora Plasencia, ¿cómo vota? Abstención. Muchas gracias. Pide. Se llama a la diputada señora Orsini a votar. En contra. Muchas gracias. Resultado, perdón, ¿el presidente cómo vota? Yo voto a favor. Resultado de la votación, 7 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención. Aprobadas las enmiendas propuestas. Se aprueba entonces lo que se ha denominado el enajenado mental. Colegas, vamos a continuar. Y solicito una segunda prórroga. Estamos muy cerca del final del proyecto. Solicito una nueva prórroga. ¿Habría acuerdo? Tenemos responsabilidad penal juvenil. Muy bien.
15 minutos. Vamos a responsabilidad penal juvenil, en donde se introducen modificaciones para justamente modificar la responsabilidad de los jóvenes en materia penal. Tenemos una modificación que fue señalada en el debate por el Ministerio de Justicia respecto de que la anterior modificación, la reciente modificación, aún no se termina de implementar y por lo tanto pedían no incorporar esta propuesta mientras tanto no se complete y se evalúe esa norma en curso, ¿no? A ver, ofrezco la palabra. Brevemente, por favor, en el mismo contexto. Subsecretario. Presidente, muy breve. Este proyecto en ningún momento incorporó normas vinculadas a la responsabilidad penal adolescente, ¿ya? Ni en la tramitación del Senado, ni durante la tramitación en la Cámara, en comisión, porque se presentaron indicaciones en la segunda parte de la tramitación de este proyecto en materia de responsabilidad penal adolescente que fueron declaradas inadmisibles, por ende no se discutieron. Y en la sala se incorporaron estas modificaciones que fueron aprobadas y precisamente por eso son normas de la comisión mixta. Es decir, en general, durante este proyecto no se ha discutido las materias de responsabilidad penal adolescente. Eso como primer aspecto. Como segundo aspecto, actualmente está vigente la ley 21.527, que modificó de manera sustantiva la ley 20.084, que es la ley de responsabilidad penal adolescente. Esa ley fue aprobada por este Congreso Nacional después de una larga tramitación, proyecto presentado en el año 2000. Le pido que dirija su micrófono directo. Perfecto. No usted el micrófono, dirija el micrófono nada más. Muy Son bien. bastante sensibles. Mejor. Para que eso es. Proyecto presentado en el año 2017 y que se aprobó a finales del año 2022 y que se encuentra vigente a contar del 13 de enero de este año. La ley 21.527 realiza un conjunto de reformas sustantivas a la ley de responsabilidad penal adolescente y precisamente durante esa tramitación se revisaron un conjunto de aspectos para que esta ley se implementara. Esta ley se está implementando por macrozonas. Durante este año se está implementando en la macrozona norte, el próximo año comienza a regir en la macrozona sur y termina el año 2026 en la macrozona centro. La misma ley establece un proceso de evaluación de la ley, una cosa innovadora en razón de otras leyes, y esta establece que tiene que evaluarse la implementación, pero además también evaluarse las normas sustantivas. Como es una ley que cambia sustantivamente la ley de responsabilidad penal adolescente, se han tenido que realizar las capacitaciones interinstitucionales entre el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, los tribunales de justicia. Esa realizamos el año pasado, se va a realizar este año y por cierto se va a tener que realizar otra el próximo. Es decir, estamos en medio de la implementación de una reforma muy sustantiva a la ley de responsabilidad penal adolescente y consideramos nosotros como Ejecutivo que lo más responsable y prudente es que una vez que termine la implementación de esta ley podamos evaluarla tal y como lo dispuso el Congreso Nacional y ahí hacer las modificaciones o ajustes que sean necesarios a la ley de responsabilidad penal adolescente, presidente. Por lo tanto, solicitamos no se aprueben las modificaciones que se están introduciendo, que además no fueron objeto de debate durante este proyecto porque no era parte, por así decirlo, de la idea matriz y por eso fueron declaradas inadmisibles en la Comisión de Constitución, en el segundo trámite constitucional, en la votación en particular cuando se presentaron. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra, diputado Longton. ¿Nadie más? Sí, primero, presidente, discrepar absolutamente el subsecretario en la forma y en el fondo. Esto no fue discutido en la Comisión de Constitución, pues se declaró efectivamente inadmisible, pero los reglamentos de la Cámara de Diputados, al igual que el Senado, permiten poner a discutir esa admisibilidad en la sala y eso fue aprobado por amplia mayoría y también las normas que hoy día nos tienen esta comisión mixta que fueron rechazadas en el Senado, pero en la comisión mixta fueron invitados distintos especialistas, entre ellos la Defensoría de la Niñez, estuvo la Defensoría y estuvo también el Ministerio Público, precisamente discutiendo estas normas que hoy día se están sometiendo a discusión. No tiene ninguna discrepancia, o por lo menos no choca y no es incompatible con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y por lo demás las leyes pueden ser modificadas en el transcurso del tiempo en la medida que estamos teniendo una realidad que hoy día es evidente respecto al incremento de delitos cometidos por menores de edad, sobre todo en los que tienen que ver con delitos violentos. Presidente, y acá hay un informe del Ministerio Público que es muy claro,
que habla que en el primer trimestre ha habido un 19% de aumento de adolescentes infractores de ley y un 49% más respecto al 2022. Respecto a los robos violentos también ha habido un aumento, y respecto a la participación en homicidios, presidente, también ha habido un aumento respecto al 2023 y también respecto al 2022. Y quiero resumir, presidente, todas las modificaciones porque son varias, pero quiero llamar la atención respecto de varios elementos, presidente. Primero, en la regla de determinación de la pena respecto a los delitos de robo, robo con violencia o intimidación, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente dejó sin aplicación la regla del 450 del Código Penal, presidente, que te permitía castigar como consumado este tipo de delitos cuando eran en grado de frustrado, en el caso de los adolescentes. ¿Y por qué es tan importante esta regla que se eliminó, presidente? Porque a los menores se le aplica un grado menor del mínimo de la pena. Es decir, a un menor que cometa un delito violento, como un robo con violencia o intimidación, se le va a aplicar un grado inferior al mínimo de la pena, porque no se le va a aplicar como consumado, como frustrado. Es decir, no solamente no va a quedar en un régimen cerrado, presidente, sino que la pena baja incluso a 541 días por esta regla, presidente. Y por lo tanto, a nosotros nos parece que eso es tremendamente desproporcionado en relación a la gravedad del delito cometido. Y lo que hacemos, presidente, es precisamente en que los menores de 16 y mayores de 14, los delitos más graves que establece nuestra legislación, subir la pena de 5 a 8 años cuando son entre 14 y 16. Entre 16 y 18, presidente, establecemos que el máximo de la pena sea de 10 a 15 años en los delitos más graves que establece nuestra legislación, presidente. Por otro lado, establecemos que la regla de determinación de las penas parta del grado inferior, eliminar la disminución de un grado respecto al grado mínimo de la pena, porque eso nos parece que termina en penas que son francamente irrisorias. Y establecemos una regla de determinación de la pena respecto a la reincidencia, que es la finalidad de este proyecto, presidente, que en el caso de los delitos más graves se le aplique el máximo de la pena en el tramo superior, en el caso de los menores de edad. Y por otro lado, presidente, eliminamos estos grados de discrecionalidad en el control de ejecución de las sanciones cuando hay incumplimiento, y por último, presidente, en el quebrantamiento de la pena en los regímenes cerrados. Creemos que cuando un menor se fuga de un régimen cerrado no puede darse como tiempo cumplido al momento de poder ser habido por parte de la justicia, que es lo que ocurre hoy día. Cuando el menor se fuga y es encontrado, se determina como tiempo cumplido, y nosotros creemos que tiene que cumplir precisamente en régimen cerrado el tiempo que precisamente estuvo fugado de la justicia. Eso, presidente, tratando de resumir lo máximo posible las modificaciones que hicimos, que fueron aprobadas en la Cámara de Diputados y rechazadas en el Senado. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Ofrezco la palabra. Diputado Leiva, subsecretario. Muy breve, presidente, dejando constancia que comparto muchas de las ideas matrices que plantea el diputado Longton. Por su intermedio no puedo obviar la circunstancia de que esta es una norma vigente que recién está en evaluación. Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles en la Comisión de Constitución, fueron repuestas en la sala, tiene razón el diputado Longton, pero no han sido objeto de debate. Son normas complejísimas que requieren, si bien uno puede compartir las ideas, hay que discutirlas, hay que dar un trabajo legislativo importante, porque modificar un estatuto como el RPA tiene múltiples incidencias, y las indicaciones formuladas por el diputado Longton, si bien uno puede entender que van en una línea correcta, no son simples detalles, sino que son temas muy complejos de fondo, y por eso, presidente, yo creo que hay que rechazar todas estas modificaciones a la RPA. Muy salomónico, diputado Leiva. Senador Araya. Gracias, presidente. Yo, en principio, quiero decir que estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado Longton, y de hecho hay un proyecto de la Comisión de Constitución del cual soy autor que establece un sistema de transferencia de responsabilidad penal adolescente. Pero tengo la impresión de que este no es un tema para discutirlo a la rápida en 2 minutos, porque efectivamente que hay muchas incidencias, ya lo decía el diputado Leiva, que tienen efectos colaterales. Y probablemente la oportunidad de discutir este proyecto del aumento de pena en la RPA o sistema de transferencia de responsabilidad debiera ser un proyecto aparte, donde efectivamente se pueda mirar en forma mucho más integral qué es lo que ha pasado con el sistema penal adolescente. Estamos todos conscientes que hoy día tenemos un problema con la delincuencia juvenil, y probablemente aquí está el fiscal nacional, sabe que hay un 10% de jóvenes que son los infractores más refractarios del sistema, los que probablemente la RPA no es ningún escarmiento. Pero en lo personal yo creo que eso debe discutirse con una mayor detención y no a la rápida en una comisión mixta que está tratando de resolver un tema que es distinto, que tiene que ver con la reincidencia y no con una modificación que
claramente estructural al sistema de pena del RPA. Entonces también estoy por rechazar y apoyarlo de la comisión que acordó no innovar en esta materia, por lo menos en este proyecto. Gracias, senador Araya. Recordemos que la idea matriz del proyecto es justamente reincidencia, tomar distintas aristas de lo que concurre en reincidencia, y esto claramente colisiona con lo que hoy día se está implementando, ¿no? ¿Será breve, de verdad? Muy bien, señoría Razabel, le doy 1 minuto, por favor. Presidente, le prometo menos de 1 minuto. Solamente va a complementar lo que ya han señalado el senador Araya y el diputado Leiva. El problema de introducir modificaciones rápidas genera algunas desproporciones también. Le voy a poner 2 ejemplos, pero un ejemplo. Imagínense 2 hermanos ya de 16 o 14 y 19 años que cometen juntos el mismo delito. Ya pongamos un delito feo, porque no sea algo que sea útil de la perspectiva de la defensoría, digamos, pero un delito feo, un asalto, ¿ya? El problema con las modificaciones que propone introducir el diputado Longton es que, como se elimina el grado inferior para adolescentes y además se ordena poner el máximo de la pena, por ese mismo robo con intimidación, el hermano de 19 años va a tener una pena de 10 años y un día 20, y el hermano de 14 va a quedar con una pena de 15, o sea, más alta, lo cual es desproporcionado y además va en contra de lo que siempre se ha entendido como responsabilidad penal adolescente, que tiene que tener una sanción, en el peor de los casos, igual a la de un adulto. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, gracias a usted por haber cumplido con el tiempo acordado. Estimados colegas, vamos a votar. La mesa técnica, como antecedente, ha propuesto rechazar la norma, como aquí se ha dicho, pero se somete a votación, que es lo que corresponde hacer. En votación. La votación. Hay una propuesta que ustedes tienen en sus pupitres y esa... Perdón, eso no está en sus pupitres. La va a explicar el secretario. No estaba. Es la única que no estaba en los pupitres. No, respecto de esta materia, lo que hay es una propuesta de la Cámara de Diputados para incorporar un artículo 10º nuevo que a su vez efectúa diversas modificaciones a la ley 20.084 sobre responsabilidad de los adolescentes. Entonces, lo que se pone en votación, entiende la Secretaría, es el apoyo a esta propuesta, porque el Senado, en primer trámite, no se refirió a esta cuestión. Perdón. Lo que pasa es que no está en la minuta. Lo que vamos a poner en votación, querido secretario, es la propuesta de la mesa técnica, que es rechazar la propuesta del diputado Longton, que viene de la Cámara, aprobado sin debate, ¿no? Eso es lo que vamos a proponer en votación. La propuesta de la mesa técnica es rechazar lo que viene desde la Cámara de Diputados, que es lo que ha defendido el diputado Longton. Sí, eso es lo que vamos a poner en votación. Punto de reglamento, porque no estamos en debate sobre lo que ya está expuesto, solamente reglamento. O sea, para clarificar, quienes votan a favor es de una u otra manera contrario a introducir la responsabilidad juvenil. Y quienes votan en contra lo hacen junto con el diputado Longton, para ser más gráfico. Muy bien, y voy a precisar más todavía. Votar a favor significa votar alineado con la propuesta de la mesa técnica, que es rechazar lo que señaló el diputado Longton. Eso es todo. O sea, votamos a favor es rechazar esta norma, esta propuesta. Muy bien. Rechazamos a Longton de acuerdo a la propuesta de la mesa técnica. No es negacionismo en todo caso. Muy bien, ¿estamos claros? Muy bien. Entonces, la votación va en el sentido distinto. Pero, como decía el diputado Benavente, por favor, como se vota el rechazo, quien vota a favor vota por rechazar el artículo nuevo. Eso es. Senador, señor Osandón, ¿cómo vota? Voto en contra, a favor del Longton. Senador, señor Araya. A favor.
Don Jaime Quintana. A favor de la mesa técnica. Es que estamos votando el rechazo, entonces el voto sería negativo. A favor de rechazar lo de Longton. A favor de rechazar lo de Longton. Claro. No. Diputado señor Leiva. A favor de la propuesta de la mesa. Eso es. Diputada señora Plasencia. A favor. Diputada señora Orsini. A favor. Diputado señor Benavente. En contra. Diputado señor Longton. En contra. Presidente. A favor. Entonces, aprobada la propuesta de la mesa técnica de rechazar el artículo nuevo por 7 votos a favor y 2 en contra. 3. Perdón, Benavente, Longton. O Sandón. No, estábamos dando la votación. Aprobada la propuesta por 6 votos a favor y 3 en contra. Eso es. Aprobada. Estimados colegas, nos queda el último artículo, que es la reformalización. Entiendo que es un debate complejo, pero estamos a un artículo de despachar este proyecto. Tenemos todavía 5 minutos para poder terminar esta convocatoria, pero la convocatoria original que les ha llegado a ustedes la semana pasada señalaba lunes, martes, miércoles, y eso se desfasó para miércoles, jueves y viernes. Por lo tanto, la convocatoria de las 15 horas, de 15 a 16, sigue vigente, no ha sido cancelada. Por lo tanto, vamos a aprovechar los 5 minutos que nos quedan de esta sesión y continuamos a las 15 horas hasta las 16 para cerrar el debate y espero la votación de reincidencia. Ya no alcanzamos a hacer el informe, ni menos el comparado, antes de las 4 de la tarde de la sesión de sala, por lo tanto ya hemos anunciado a la mesa del Senado que no vamos a estar en tabla con este proyecto hoy día, pero sí va a estar el martes. Por lo tanto, hoy día en la tarde cerramos. ¿Ya? Vamos a volver a reunirnos aquí. Están todos cordialmente invitados por el senador Sandón, si quieren almorzar acá. Y de 3 a 4 despachamos el proyecto. ¿No? En la sala, en la sala 10, perdón. Hay sala del Senado, nos vamos a juntar en la sala 10, que es la sala de la comisión. ¿Perdón? No, ustedes no alcanzan. Ustedes no alcanzan, tienen Señor presidente, que de hecho ahora tenemos que ir a votar a la sala de la Cámara y en la tarde tenemos comisiones a las 3. Mire, vamos a hacer una concesión porque nosotros tenemos sala a las 16. Vamos a pedir autorización para sesionar en paralelo a lo menos media hora a la sala, porque esto de verdad consideramos que es un proyecto relevante para Chile, no es la necesidad solamente de despachar. De tal manera entonces que, atendiendo lo que plantea el diputado Leiva en representación de las y los diputados, vamos a iniciar a las 15:30 hasta las 16:30. ¿Les parece? Muy bien. Ofrezco la palabra para el último artículo en debate. Secretario primero. Nos quedan 5 minutos de sesión. Aguántese un poquitito. Va a presentar el secretario. Quiero dejar iniciado esto. Lo quiero dejar iniciado. Sí, votamos en la tarde. Secretario. ¿Lo estamos quedando sin quórum? ¿Van a votar? Muy bien, lo dejamos entonces. Hay que usar el sentido común también y la buena voluntad de avanzar. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levante. Les pido encarecidamente puntualidad a las 15:30 para ya estar en tarea a las 15:30 y finalizar a las 16:30. Se termina.